Tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres, porque el Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con hacimiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, antes protestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta o Mesías? Respondió: no. Y le dijeron: pues dinos quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos hoy en el domingo de la tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, que este domingo se usan ornamentos de color rosa. ¿Por qué de color rosa? Porque este es como un intermediario entre el morado y el blanco, pues como diciendo que estamos en tiempo de penitencia, pero que no hay que estar demasiado tristes, porque ya la venida del Mesías está cerca, el día de Navidad se aproxima, entonces tenemos un momento de alegría, a pesar de todo este tiempo de penitencia, que es el tiempo de Adviento. Entonces esta manifestación de Cristo ya se hace por el testimonio del profeta, del precursor San Juan Bautista, al cual los fariseos vinieron a preguntarle quién era él, porque él hacía manifiestamente, era un hombre santo y que hablaba con mucha autoridad, porque esa autoridad Dios se la daba, y entonces querían saber quién era él. Pero San Juan, con toda humildad, pues él dijo que simplemente era quien debía preparar las vías a aquel que debía llegar, que debería venir, y de esta manera él, en el lugar de tomar el lugar de Cristo, pues él dejó su lugar a Cristo, ¿verdad? Entonces él era como un intermediario y preparó al pueblo judío con la penitencia y ya con sus enseñanzas, con su ejemplo, a que recibieran al Mesías. Entonces esta misión de San Juan Bautista se puede un poco imitar en muchos aspectos de nuestra vida, porque todos de alguna manera somos intermediarios de lo que Dios, de los bienes de Dios, ¿verdad? Así que en una familia, pues los padres son intermediarios
de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios con sus hijos. Ellos lo hacen dando su ayuda a los niños, dándoles el ejemplo y dándoles también, transmitiéndoles esa fe que ellos mismos recibieron de sus padres. Y eso, entonces, también son intermediarios, ¿verdad? Los papás también representan a Dios en su casa, ¿verdad? Sobre todo el papá. La mamá está como asociada al papá, también tiene autoridad, pero no es la cabeza del hogar. Y así los niños reciben muchos bienes si sus papás cumplen bien esta misión que tienen de ser intermediarios de esos bienes que ellos mismos recibieron y que transmiten, ¿verdad? Y eso es la historia del mundo, la historia de la iglesia, ¿verdad? Siempre ha sido así, la transmisión de la herencia. Y nosotros como católicos, nosotros transmitimos la herencia cristiana, la herencia de la iglesia, la herencia principalmente de la fe y de todos los bienes que conlleva la fe, ¿verdad? Hasta la misma caridad siempre está orientada e inspirada en la fe, siempre. O sea, no hay una cosa que sea objeto de caridad que no sea inspirado, que no sea al mismo tiempo dependiente de la fe. No hay nada en la caridad que no sea dependiente de la fe. Así que la transmisión de los bienes de Dios es lo que hizo grande a San Juan Bautista, porque San Juan Bautista es un gran santo, ¿verdad? Y nuestro Señor dijo, entre los hijos de mujer no ha habido mayor que San Juan Bautista. Que es un gran elogio que hizo Dios Jesucristo de San Juan Bautista. Y entonces, pero ¿qué hizo San Juan Bautista? Pues él aceptó su misión de intermediario, no se exaltó a sí mismo, y cuando ya vino Jesús y que él fue bautizado, nuestro Señor quiso ser bautizado por San Juan Bautista para dar el ejemplo. Y pues San Juan Bautista ya le cedió su lugar, o sea, sin ningún problema, le cedió sus discípulos que llegaron a ser apóstoles, y poco tiempo después murió San Juan Bautista, murió mártir, pero no quiso decir, pues ahora llegó Jesús, me va a quitar el puesto, me va a quitar el lugar. No, él cedió con toda facilidad, porque su misión era justamente preparar las vías a la venida de Jesucristo. Y eso debemos practicarlo todos, porque todos de alguna manera hemos recibido bienes de Dios, todos tenemos bienes de Dios, quien más, quien menos, en esto no somos iguales. Entonces hay que aceptar a veces que hay personas que han recibido más de Dios que otras, es una verdad. Pero todos debemos estar desapegados de esos bienes que Dios nos dio, para que no nos apropiemos de ellos y que no nos hagamos que no hagamos pantalla, ¿verdad? Que no hagamos obstáculo al flujo de esa bondad de Dios, que viene de Dios y que pasa por nosotros, sí, y que debe ser transmitida a otros, ¿verdad? Entonces, la misión es la misión que todo buen cristiano debe entender. Así que nosotros recibimos bienes y el hecho de comunicarlos no nos empobrece, al contrario, nos enriquece de méritos, y nosotros permanecemos ricos de esos bienes, porque los bienes, sobre todo espirituales, cuando uno los transmite, pues el que los transmite no los pierde, simplemente los comunica y él mismo permanece igual, con la misma riqueza espiritual. Esa es la gracia, como Dios procede, ¿verdad? Por sus intermediarios. Entonces, cuando nosotros recibimos la verdad y la transmitimos, pues no dejamos de tener la verdad, de poseerla, no nos empobrecemos, al contrario,
cuando uno transmite, uno entiende mejor lo que uno transmite y cada vez lo entiende mejor, ¿verdad? Son como los profesores, ¿verdad? Muchos profesores dicen que que aprenden mucho enseñando. Es decir, cuando uno enseña, al mismo tiempo como que reflexiona más sobre el mismo tema para explicarlo, para transmitirlo y al mismo tiempo aprende, ¿verdad? Lo comprende mejor. Entonces, así es, los bienes espirituales que transmitimos no nos empobrecen, nos enriquecen. Y esa es la ventaja de los bienes de Dios, ¿verdad? Que pueden ser transmitidos indefinidamente y no empobrecen al que los transmite, pero sí lo enriquecen. Y es el mérito de las personas que hacen el bien, que hacen el bien a los demás. Cada vez que hacen el bien, se enriquecen, se santifican y tienen más méritos. Incluso nuestro Señor dijo: hay más alegría en dar que en recibir. Es decir, que el que da finalmente sale más beneficiado que el que recibe. Así que esa es la misión que Dios ha puesto en las criaturas, de transmitir. Y en todas las cosas, de alguna manera, Dios nos hace bien. Todas las cosas que Dios hizo, no las cosas malas que hizo el hombre, pero en las cosas buenas que Dios hizo, siempre recibimos un bien cuando las utilizamos, cuando las conocemos, cuando algo nos aprenden, ¿verdad? Toda la creación, incluso la naturaleza, nos enseña que Dios es bueno, ¿verdad? Y que nos transmite sus bienes, nos toma cuidado de nosotros, y todo eso pues nos hace conocer mejor a Dios, ya de una manera natural, qué decir de una manera sobrenatural cuando recibimos los bienes espirituales, los bienes de la gracia, los bienes de la iglesia. Entonces esos bienes son la herencia de la iglesia. Entonces es por eso que el demonio siempre se ha encarnizado con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la mediadora de la redención, la iglesia católica. Entonces siempre ha habido, el demonio ha tratado de desprestigiar la iglesia, desprestigiar a los ministros de Dios, ¿verdad? Que aunque no sea imposible que algunos tengan defectos, no todos, que unos tengan problemas, que unos tengan, pero sin embargo permanecen ministros de Dios. Y en los ministros de Dios pues está el poder. Dios les ha dado ese poder de transmitir los bienes de la redención, ¿verdad? Pues particularmente la enseñanza de la fe, los sacramentos y toda la gracia que los ministros de Dios tienen para dirigir a las almas. Que esa gracia, los fieles, por más inteligentes que sean, por más cultos que fuesen, por más hábiles que se sientan, no la tendrán nunca, porque esa gracia de la dirección de las almas y de la enseñanza y de la explicación de la Biblia, de las cosas de Dios, pues solo la tiene los ministros de Dios. Esa gracia no la tienen los fieles. Pueden muchos fieles conocer muchas cosas, pero a cierto punto hay cosas que no pueden comprender, no pueden explicar. Entonces la iglesia tiene esa misión de ser intermediaria. Es lo que se dice el mandato de Cristo, ¿no? Que es el mandato, es decir, Jesucristo envía a sus apóstoles y cuando los envía Él, los apóstoles tienen el mandato de Dios, quiere decir la orden de Dios, y que les da un derecho, que les da un poder, ¿verdad? Entonces ese mandato es muy importante en la iglesia, porque siempre los apóstoles y los ministros de Dios han sido enviados. Jesucristo envió a los apóstoles enviaron después los sacerdotes, los obispos, los futuros papas tienen el mandato de San Pedro, vienen desde San Pedro, y
y siempre ha habido alguien que reciba ese mandato, y ese mandato viene, si uno va subiendo la cadena, pues llega hasta Jesucristo. Entonces, si alguien no tiene ese mandato, pues no tiene tampoco la gracia para ejercer ese mandato. No tiene el derecho, de una parte, pero por otra parte no tiene la gracia para hacerlo bien, y para transmitir bien las gracias de Dios. Por eso, por ejemplo, ha habido una parte de países que en otros tiempos eran católicos, pero no quisieron aceptar la autoridad del Papa y se hicieron cismáticos, entonces ya no tienen el mandato de la Iglesia. Entonces ahí hay un problema, entonces ellos se pueden descarrilar, se pueden hacer herejes, y no tienen todo el influjo de Cristo, porque no tienen el mandato de la Iglesia. Por eso es muy importante estar, pues no ser cismáticos, ¿verdad? Reconocer la autoridad del Papa, pero el hecho de que algunos papas o algunos ministros pueden en algún momento ser malos ministros o malos papas, nosotros no podemos en ese aspecto no podemos seguirlo, pero hay que tener cuidado de no caer en el cisma y de no separarse de la Iglesia, ¿verdad? Porque esa ha sido la gran tentación de muchos herejes, y que quieren suprimir la Iglesia como diciendo, así ya no habrá más problemas. Pero no, es que la Iglesia está compuesta de hombres pecadores, hombres débiles, y hay que aceptar esa situación, y es de una cierta manera, no es fácil, pero hay que tener cuidado cuando uno empieza a separarse de la Iglesia, de la autoridad. Entonces, Monseñor Lefebvre siempre tuvo mucho cuidado en eso, y él siempre dijo yo, no quiero que caigamos en el sedevacantismo, porque es peligroso y podemos llegar, tal vez no ahora, pero con el tiempo, caer en el cisma, porque si un día viene un buen papa, entonces ya no lo vamos a querer reconocer, porque si su predecesor no era papa, pues entonces también el sucesor no es papa. Entonces, no, hay que tener cuidado, porque la continuidad hay una especie de cadena que son todas, cada eslabón es un papa que nos une a Jesucristo. Entonces esa cadena viene desde nuestros tiempos hasta Jesucristo. Es un enlace histórico y público y evidente, que no podemos interrumpirlo, ¿verdad? Y si rompemos esa cadena, pues estamos desligados, ¿verdad? Pero así como hubo un Judas, así puede ser que haya a ciertos momentos malos ministros de Dios o malos papas, los ha habido, pero el que sean infieles no quiere decir que no sean, ¿verdad? Que no sean, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, también el hecho de que el Papa, a pesar de ser Papa, no puede hacer todo lo que quiera, sino él tiene el derecho de hacer en la medida que tiene el mandato, o sea, en la medida que lo que Jesucristo le dijo, tú debes hacer esto, yo te doy poder para hacer esto, en esa medida él tiene poder y tiene el derecho a ser obedecido, claro que sí, pero si él va contra el mandato de Jesucristo, que es decir, Jesucristo nos dijo que el pecado de sodomía pues es pecado, y que el Papa ahora quiere justificar eso, entonces él está siendo infiel a este mandato de Cristo, y por lo mismo pierde el derecho de ser obedecido. No podemos obedecer porque él ya no es dócil y no sigue el mandato de Cristo. Así que Jesucristo no quiso que las mujeres fueran sacerdotes, y está claro, ni siquiera la Santísima Virgen fue sacerdote, y ahora ya el Papa está con este sínodo que se hizo,
están queriendo sugerir esa idea, están empujando hacia eso, y entonces eso es ir contra el mandato de Jesucristo. Así que todo derecho que tenga cualquier ministro de Dios, cualquier papa, cualquier obispo, que no se inscribe en el mandato de Cristo, pues pierde su derecho de ser obedecido. No digo que deje de ser papa, no digo que deje de ser sacerdote o obispo, no deja de serlo, pero pierde el derecho a la obediencia, ¿verdad? Así como un sacerdote que cuando es hecho sacerdote el día de su ordenación, pues él recibe un sacramento que imprime carácter y que por lo mismo él ya no dejará de ser sacerdote jamás, por la eternidad. Entonces, aunque vaya al infierno, aunque se pierda, aunque sea malo, aunque haga cualquier cosa, él sigue siendo sacerdote. Entonces, a ese sacerdocio hay que tenerle respeto. Aun si un sacerdote fuera un mal sacerdote, pero no en tanto pecador, pero en tanto sacerdote se le debe tener respeto. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque aun si este Papa nos está dando muy mal ejemplo, haciendo mucho daño, hay que tener cuidado de decir, bueno, nosotros rezamos por él porque es una formalidad, es un ministro de Dios, pero no se lo merece y no debería estar ahí, y está usurpando ese lugar, no debería estar ahí. Y eso está claro, ¿verdad? Y no podemos obedecerlo, no podemos seguir su ejemplo, y hasta que él cambiara, pero yo creo que a estas alturas él no va a cambiar. Él es profundamente modernista y está llevando a cabo todo ese plan exactamente como la masonería lo había previsto, así que todo eso está más que sospechoso, ¿verdad? Entonces no podemos obedecerlo y no podemos ni siquiera proponer su ejemplo como a los fieles, ¿verdad? Como un modelo a imitar, pues para nada, porque él está en una muy mala posición. Así que cada día oímos nuevos pues situaciones en las que él habla o en las que él hace, siempre cosas que son muy escandalosas y que debilitan la fe de los fieles. Entonces, el mandato de Cristo, sí, hay que tenerlo, ¿verdad? Yo pienso que cuando un ministro de Dios es fiel a la enseñanza de Jesucristo, fiel a la enseñanza de la Iglesia, que no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo explicada con el auxilio divino, entonces ahí está la acción de Dios, y ahí sí hay que seguir, hay que obedecer, ¿verdad? Entonces, si un ministro de Dios quiere apropiarse la Iglesia, quiere hacer como si él fuera el dueño, pero no lo es y no puede serlo. Así que él está ahí como un guardián que debe cuidar de este lugar, y que si, como dice la parábola, si él empieza a hacer lo que quiere, a golpear a los criados, a hacer el desorden y todo eso, pues un buen día llegará el dueño de la casa y pondrá todo esto en orden, ¿verdad? Él estaba ahí como para cuidar, no para hacerse el dueño, el mandamás. Entonces, eso es lo que va a pasar con estos papas modernistas. De alguna manera nuestro Señor pondrá orden. Entonces, ahorita no, pero después puede pasar. Sin embargo, nosotros permanecemos fieles a la Iglesia como institución, ¿verdad? Y que está viviendo una crisis, y que, bueno, pues saldrá de esta, como ha salido de otras crisis en la historia, ¿verdad? No es la única, pero sí tal vez la más grave de todas, ¿verdad? Todas las que hemos visto. Nunca se había visto algo tan grave, pero hay que tener cuenta de ese mandato que Dios tiene. Nosotros somos católicos porque nuestros papás fueron católicos, y nuestros papás eran católicos porque nuestros abuelos eran católicos, y nuestros abuelos eran católicos porque nuestros tatarabuelos
eran católicos. Y así se puede ir hasta el tiempo de Jesucristo. Hay una descendencia espiritual, aunque nuestro abuelo no fuera católico, tal vez el que lo convirtió, pues en cierta manera, de ahí viene nuestra fe. Hay un enlace que nos une hasta nuestro Señor Jesucristo por medio de todos los católicos en 2000 años, hasta los apóstoles y hasta Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es vana esto que llaman tradición, ¿verdad? No es algo vano, es algo real y es algo concreto. Entonces, debemos aceptar el mandato cuando Dios nos hace saber su voluntad por un ministro de la iglesia, pues hay que aceptarla, debemos aceptarla. Si es nuestro pastor, si es nuestro director espiritual o nuestro confesor o nuestro predicador, pues también, ¿verdad? Si este ministro se aparta de la tradición, se hace modernista, comienza a decir la nueva misa, pues claro que no, pues no podemos obedecerlo. Entonces yo ya he oído varios comentarios de varios sacerdotes de la Fraternidad San Pío X que han aconsejado a algunos fieles a ir a la nueva misa. Eso es escandaloso, o sea, no es solo un caso, hay varios casos que he conocido así, que hay que decir que algo inquietante que pasa en la fraternidad, que están desobedeciendo a la enseñanza de nuestro obispo, de nuestro fundador, y eso es ir contra el mandato de la iglesia, que lo quieran o no, pero ellos se están desligando de ese mandato de nuestro obispo que nos transmitió esa enseñanza, y que no es vana y que no es personal, ¿verdad? Como algunos sacerdotes que sí son muy personales y que imponen a veces a los demás su propio parecer, que no es el de la iglesia. Eso está mal, pero Monseñor Lefebvre era una persona que él era realmente que nos transmitió bien la enseñanza de la fe, la enseñanza de los papas, la enseñanza de la iglesia, y él siempre insistió mucho en el seminario que estudiáramos los papas y que conociéramos el magisterio de la iglesia, porque él era fiel a la enseñanza y a este mandato de la iglesia, y todos los papas en general lo han sido, porque si uno conoce los papas, pues todos dicen lo mismo, todos se repiten, todos enseñan, es la misma enseñanza, y no hay así que, es que un papa opina esto y este papa opina otra cosa. No, había unidad doctrinal, pero esa unidad doctrinal viene desde el tiempo de los apóstoles, y entonces esos papas sí fueron dóciles al mandato de Jesucristo, que dijo, id a enseñar a todas las naciones. ¿Qué enseñar qué? Pues la fe. Entonces la enseñanza de lo que Él nos enseñó y que la iglesia nos transmitió. Entonces hay personas que han tenido una mala experiencia, puede pasar, ¿verdad? Que algún ministro de la iglesia haya portado mal, que ha sido infiel a la gracia que recibió, que a pesar que no esté bien, de todos modos él es sacerdote o él es ministro de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque siempre hay que tener respeto a los sacerdotes, aunque haya algunos que se porten mal, siempre hay que tener respeto. Hay personas que casi quieren usar de la violencia contra los sacerdotes, y bueno, a mí Monseñor Lefebvre me dijo, eso es ilícito, no se puede hacer eso, porque aun si se portan mal, los fieles no tienen la autoridad para juzgar a un sacerdote, aun sí tienen la razón, pero es la iglesia que los debe juzgar. Así que si un día la iglesia vuelve a la tradición, pues la iglesia va a juzgar, debería juzgar a todos sus ministros de la iglesia que se portaron mal. Es la iglesia que los debe juzgar, no son los fieles. Los fieles pueden tomar precauciones, pueden alejarse, pueden impedir que les hagan daño a sus familias, esos malos sacerdotes modernistas u otros, pero no tienen la autoridad de usar violencia,
porque hay unos fieles que tienen esa mentalidad, ¿no? Creen que pueden usar violencia con los sacerdotes y eso es pecado, está prohibido. Y o que pueden poner a prueba, ¿verdad? Porque hay fieles que son tan arrogantes que quieren poner a prueba la virtud de los sacerdotes para ver si es humilde, para ver si es paciente, a ver si... Entonces lo ponen a prueba. Eso está mal. Los fieles no tienen derecho a poner a prueba a los sacerdotes, ¿verdad? A ver si cuando yo le digo esto, a ver cómo reacciona, a ver si y así lo voy a humillar o algo así. Entonces todas esas cosas no están permitidas. Un superior puede poner a prueba a sus inferiores. Eso en toda la vida de los santos pasó, que los santos tenían superiores religiosos y a veces los superiores los ponían a prueba pero un inferior no puede poner a prueba a un superior. Eso está mal, eso es pecado. Aunque sean detallitos, ¿verdad? Hay unos que son algunos fieles son un poquito arrogantes con sus superiores o con los sacerdotes y a veces los quieren poner a prueba para ver si son humildes o para ver si son pacientes, a ver si no tienen este defecto. No está bien, eso no está permitido. Solo para poner a prueba, un papá puede poner a prueba a sus hijos porque él es superior, porque él representa a Dios, en su casa lo representa a Dios. Él sí tiene ese poder de poner a prueba. Pero los inferiores, los hijos, no pueden poner a prueba a sus papás. No pueden regañarlos, porque hoy hay jóvenes muy altaneros que exigen a sus papás, los tratan mal, los insultan. No digo no siempre, pero puede pasar que en algunos casos, ya cuando llegan a la violencia, eso está mucho más grave. Pero eso que pasa en los hogares, pues también pasa en la iglesia, o sea, la iglesia es una autoridad. Entonces, el que tiene mandato de Dios para mandar, hay que respetarlo. Y si se porta mal, pues digamos, no hay que seguir su ejemplo, y en ciertos casos no obedecerlo, porque cuando va directamente contra la fe, no tiene derecho de ser obedecido. Entonces hoy hay tantísimos casos así que sí se justifica, ¿verdad? Pero yo he visto tradicionalistas muy arrogantes que quieren de una manera directa o indirecta, quieren decirle al padre cómo debe hacer las cosas, qué no debe hacer, y que así que lo hacen como si se creen más capaces, ¿verdad? Pudiera ser que incluso en ciertos casos algún fiel tuviera la razón, pero no es así que se debe proceder. Cuando un fiel quiere hacerle ver a un sacerdote algún error, debe hacerlo con respeto y de una manera completamente diferente, no poniéndolo a prueba, no humillándolo. Eso no debe hacerse así, y está mal, no debe hacerse así. Ningún santo, si ven la vida de los santos, y alguien que le gusta leer las vidas de los santos, ningún santo procedió de esa manera. Siempre con sus superiores, aunque se equivocaran, sus superiores no los trató de esa manera arrogante. A veces de una manera muy respetuosa se les puede hacer ver que hay algo que no está correcto, pero no para presionarlo, sino para que lo vea, para que él mismo se dé cuenta y proceda, ¿verdad? Y entonces eso sí puede ser, ¿verdad? A veces de una manera muy respetuosa se le puede hacer ver a alguien lo que está mal, ¿verdad? Como un hijo que a su papá que se porta mal, a un papá que tiene problemas, pues el hijo no debe regañarlo, pero debe a veces decirle, mira papá, esto, explicarle de una manera respetuosa, y eso sí se puede hacer, ¿verdad? Pero hay quienes son directivos, o sea, quieren entonces yo sé de una familia que pues de un padre un sacerdote de la fraternidad que salió de la fraternidad por los mismos motivos, y estas personas le ayudaron a tener una casa, y después como estas personas tenían tendencia a hacerse de vacantistas,
pues de un día para otro lo pusieron a este sacerdote en la calle. Y no solo eso, le quitaron todos sus bienes. Entonces estos fieles son excesivos de varias maneras, porque primero no estaban en la línea de Monseñor Lefebvre. Segundo, a este sacerdote lo que le habían dado se lo quitaron. Y tercero, lo que él tenía que ellos no le habían dado, pues también se lo quitaron, lo dejaron en la calle, y es una gran maldad eso. Y bueno, el sedevacantista tiene una mentalidad tipo testigos de Jehová. Son un poco fanáticos, entonces siempre piensan en lo mismo, siempre hablan de lo mismo, y entonces a veces esas personas son excesivas, ¿verdad? Entonces siempre ha habido casos de excesos así, pero a los fieles hoy que están contaminados del espíritu liberal, tienden a ser dominantes y quieren una iglesia que esté como sometida a ellos, ¿verdad? Es la mentalidad democrática, que ya el pueblo manda, el pueblo dirige. En la iglesia no es así, ¿verdad? Entonces en la iglesia se procede por mandato, y es Jesucristo que manda a los apóstoles mandan a los obispos, los otros papas, y los obispos mandan a otros sacerdotes, y así ha sido de una manera ininterrumpida en toda la historia de la iglesia. Ese mandato es muy importante. Entonces no basta que por ejemplo, alguien que se hace ordenar obispo y que no tiene el mandato, no tiene derecho a ejercer ese episcopado, no tiene derecho a ordenar, no tiene derecho a dar confirmaciones, porque no tiene el mandato. Así que, por ejemplo, los obispos cismáticos orientales se separaron de la iglesia desde hace mucho, y sus sacramentos son válidos, pero no tienen el mandato de la iglesia. Así que aunque ellos tengan ese poder, no tienen el poder de ejercerlo, porque se necesita el mandato de la iglesia, el mandato del papa, de los buenos papas, se supone, no de los malos papas. Entonces estos malos papas guardan ese poder, pero ya no lo pueden ejercer porque son modernistas, y entonces como dan órdenes que son contra el mandato que ellos mismos recibieron, pues entonces van a ser órdenes que sean destructivas, que sean contra la fe, y en ese caso no podemos obedecer. Obedecemos las órdenes que están conformes al mandato de Jesucristo. Y así. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque pues hoy los sacerdotes que son realmente fieles a la tradición son muy pocos. Es verdad, pero a pocos que quedan hay que apoyarlos, hay que defenderlos, y sobre todo hay que comprender sus dificultades. Entonces hay fieles que solo piensan en sus dificultades de ellos y no sostienen a los sacerdotes que tienen más dificultades que ellos, y que ellos no la ven, pero que también nunca se ponen a reflexionar, ¿verdad? Entonces el demonio siempre en la historia a lo que más ha atacado es a la iglesia, a veces con razón. Por ejemplo, cuando Lutero hizo su revolución, en ese tiempo la iglesia vivió una crisis también, y había muchos problemas en el clero, había sacerdotes, obispos que se portaban mal. Entonces Lutero sacó eso como pretexto, y era cierto. Yo no digo que todo lo que dijo Lutero era cierto, pero muchas cosas sí eran ciertas, que había abusos en la iglesia. Pero entonces él se sirvió de eso para decir, no, es que nosotros no vamos a obedecer a gente así. Y por eso hizo un cisma e hizo una ruptura no solo de Alemania, sino de muchos países. La obra de Lutero es desastrosa porque dividió la iglesia. Entonces no quiso decir, bueno, hay cosas que andan mal en la iglesia,
vamos a tratar de arreglarlas con paciencia, poco a poquito, vamos a arreglar eso dentro de nuestra casa, ¿verdad? Pero no hacer un cisma, no hacer una herejía. Pero al parte él tenía razón. Entonces, no se justifica hacer esa ruptura. Y por eso Monseñor Lefebvre, si uno ve todos sus discursos, todas sus palabras, él siempre dijo la verdad. Él dijo, no podemos obedecer a Roma, pero él nunca insultó, él nunca dijo groserías, él nunca insultó al Papa, no lo insultó, nomás dijo que no podíamos seguirlo, que estaba errado, que eso que hace la nueva línea del Vaticano II, pues es un callejón que no tiene salida, y que hace que las almas se pierdan. Entonces él lo dijo, pero él nunca dijo, es que no hay Papa, es una solución rápida y fácil, ¿verdad? Y la situación es más complicada que eso. Y dijo, pues no vamos a obedecer, no podemos obedecer, y esperamos que venga un buen Papa. Esa en definitiva su actitud, pero él no insultó al Papa, no le faltó al respeto, porque en el fondo lo reconocía como ministro de Dios, pero como ministro que era infiel a su misión, que era infiel al mandato de Cristo, mientras que Monseñor Lefebvre era fiel a la tradición, fiel a la enseñanza constante de la Iglesia. Es equivalente a decir que él era fiel al mandato de Cristo. Entonces ese mandato nosotros debemos examinarnos y decir, bueno, es que yo estoy bien, es que yo obedezco a lo que Jesucristo enseñó, obedezco a lo que la Iglesia siempre enseñó, y obedezco al ministro, al sacerdote que tiene cuidado, que tiene cura de mi alma. Entonces yo estoy siendo fiel al mandato de Cristo, porque el poder que tiene un sacerdote, un obispo, un papa, viene a través de los siglos por ese mandato. Así que ese mandato es muy importante. Entonces, incluso en otros poderes que Dios ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, Dios ha dado a un padre de familia, le ha dado un poder, pues entonces tiene un mandato, ¿verdad? Un jefe de Estado, pongamos que fuera bueno, que fuera legítimo, que fuera católico, pues él tiene un mandato de Dios también para mandar, y tiene el derecho de ser obedecido y ser respetado, ¿verdad? También hay otros lugares donde puede pasar, ¿verdad? Hay que respetar la autoridad siempre. Entonces el Estado tiene una misión diferente que la Iglesia, porque el Estado tiene la misión de cuidar el orden público de la sociedad, no tiene la misión de dirigir a las almas. Esa misión la tiene la Iglesia. El problema es cuando el gobierno quiere inmiscuirse en el poder de la Iglesia y quiere mezclarse, y ahí no tiene poder, ¿verdad? Entonces la Iglesia tiene un poder que el Estado no le puede quitar, y que es diferente, pero no es contradictorio. Entonces los estados socializantes modernos cada vez quieren asfixiar más a la Iglesia. En Australia quieren que los sacerdotes les digan el secreto de confesión al gobierno. Entonces son tonterías. El Estado no tiene ese poder, ¿verdad? Así que Dios hizo bien las cosas. Cada quien en su dominio tiene su misión, y hay que respetarla, ¿verdad? Entonces, así como en un hogar Dios hizo también una jerarquía, y hay una jerarquía en la familia, y si se respeta bien esa jerarquía, la familia funciona bien, y hay orden, y todo pasa bien. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Ahí estamos indignados por lo que pasa, por lo que hacen, por lo que dice el Papa. Entonces, no es lo más sencillo, es decir, bueno, pues no hay Papa y ya todos tranquilos. No, y el problema no se soluciona, se agrava, porque ¿cómo vamos a arreglar este problema de la Iglesia, del jefe de la Iglesia, cuando este Papa muera? Entonces, si este Papa no es Papa, si los cardenales no son cardenales, si nadie tiene no hay nada, entonces la Iglesia ya desapareció. Entonces no es la posición que nos enseñó Monseñor Lefebvre, aunque algunos
quieren hacerle decir a Monseñor Lefebvre que Monseñor Lefebvre hace de vacantista. Él consideró que había una duda a veces, ¿verdad? Él habló de una duda, pero mientras no haya la prueba de lo contrario, melior es conditio possidentis, es mejor la posición del que tiene ya el poder que el que no la tiene. Así que mientras menos se prueba de lo contrario, hay que aceptar la autoridad como autoridad. Y no nos pide más Dios en esta época, porque Dios no nos pide obedecer a un papa que está en contra del mandato de Cristo, aunque sea papa. Dios no nos pide obedecer a un obispo o a un sacerdote, que aunque sea obispo y sean sacerdotes, si están contra el mandato de Cristo, Dios no nos pide obedecerlo. Pero sí podemos rezar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos, por eso Monseñor Lefebvre nos decía en la misa, hay que rezar por el Papa, hay que decir la oración por el Papa. Es una formalidad que hay que cumplir, porque pues que somos católicos, y que este Papa, pues aunque no sea el mejor de los papas, pero debemos rezar por él, para que Dios por lo menos lo frene un poquito, ¿verdad? Y siempre Monseñor Lefebvre pedía a los sacerdotes que dijeran la oración por el Papa. Entonces no es que estamos por él ni que estemos de acuerdo con él, pero debemos tener cuidado. Y así que la Iglesia siempre está formada de hombres pecadores, y siempre ha habido problemas, siempre ha habido escándalos, pero no es la Iglesia, es la obra de los hombres, ¿verdad? La Iglesia es como un hospital que está hecha para los enfermos. La Iglesia está hecha para curar a los enfermos espirituales, y siempre habrá enfermos. Si hay un hospital que no haya enfermos, pues no es un hospital. Así que siempre que va uno a un hospital, aunque sea un buen hospital, aunque sea el mejor hospital, siempre habrá enfermos. Entonces el hospital es malo. No. Es que el hospital está hecho para curar a los enfermos. Por eso hay enfermos. Entonces es algo anormal que haya enfermos. Entonces en la Iglesia es igual. La Iglesia es un gran hospital. Jesucristo hizo la Iglesia para convertir, sanar a los pecadores, ayudarnos a los hijos de Eva, que estamos dañados por el pecado original, que nacimos con defectos, con problemas. Entonces siempre en la Iglesia habrá escándalos, siempre habrá problemas, pero no es de la Iglesia. Es en la Iglesia, pero no es de la Iglesia. No es la responsabilidad ni la culpa de la Iglesia, porque los enemigos de Dios apenas ven un escándalo, pues salen todos los periódicos, ¿verdad? Salen todos los periódicos y dicen, es que la Iglesia hizo esto, es que la Iglesia es así. Y la gente tonta se lo cree, ¿verdad? Entonces no. Cuando Jesucristo le dijo a Judas que se portara bien, pues Judas no quiso, ¿verdad? Y no es la culpa de Jesucristo. Pero Judas era apóstol, sí, pero Jesucristo no le dijo que fuera malo. Eso es culpa de él, salió de él, de Judas. Entonces, así siempre ha habido infidelidades, hasta San Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces negó San Pedro a nuestro Señor? Pues 3 veces, ¿verdad? Y en ciertos casos San Pedro mostró debilidades. Y si vemos el Evangelio, ¿cuántas veces nuestro Señor no regañó, por decirlo así, a San Pedro? Lo regañó. Cuando San Pedro le dijo, no, tú no vas a sufrir tu pasión, no, eso no es posible. Y nuestro Señor le dijo, atrás, Satanás, porque me eres ocasión de escándalo. Fue muy severa las palabras de nuestro Señor a San Pedro, que fue el primer papa. Así que no hay que extrañarse que a veces algunos ministros de Dios tengan alguna debilidad, pero los fieles deben tener mucho cuidado en decir, bueno, no por eso yo ya quiero más derechos y que yo lo voy a aplastar, ¿verdad? No. Hay que siempre guardar el respeto a los ministros de Dios, porque son ministros de Dios y están consagrados. Esa consagración es algo que debe ser respetado. Pero a pesar de eso, hay un problema, ¿verdad? Entonces,
es la iglesia que debe juzgar a los ministros de Dios, la que los debe castigar. Y ha habido muchos casos así en la historia, ¿verdad? Fue la iglesia que castigó a Lutero, fue la iglesia que lo excomulgó, que lo excluyó, y muchos casos así en la historia ha habido, que la iglesia pues ejerce el poder que tiene de juzgar y de castigar, ¿verdad? No solo es el poder de hacer cosas, decir cosas agradables, la iglesia también tiene el poder de condenar y de castigar. Así que ese buenismo que algunos quieren que la iglesia solo sea para decir cosas agradables, pues no es así. La iglesia no está solo para ser agradable. Aunque muchas cosas, pues sí, la iglesia es el fiel ejemplo pues el reflejo de Jesucristo, entonces tiene mucha bondad, hay mucha bondad que Dios puso en la iglesia. Entonces la misión nuestra también, como no solo de los sacerdotes, también de los fieles, es también transmitir, también los fieles transmiten el mandato de Cristo que nos dijo: sed santos, sed buenos, obedecer a mi Padre Celestial, que es lo que es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cuando obedecemos esos preceptos de Dios, estamos bajo el mandato de Dios, y ese ejemplo se transmite, se comunica, se contagia. Entonces el buen ejemplo de los buenos cristianos, el ejemplo, sus palabras, sus méritos, tiene un efecto en los demás, y ahí está la comunión de los santos, que también tiene su efecto a nivel universal, ¿verdad? Entonces, cuando un fiel hace un acto de mérito, eso tiene una incidencia sobre toda la iglesia. Es algo que casi nadie piensa, ¿no? Pero aunque lo haga en secreto, aunque lo haga que nadie lo sepa, en virtud de la comunión de los santos, sus méritos hacen bien a toda la iglesia. Así que hay personas que son muy egoístas, incluso su vida cristiana la conciben de una manera egoísta, ¿verdad? Entonces, cuando un sacerdote dice la misa, algunos creerán que dice la misa para sus parroquianos nada más. No, el sacerdote dice la misa para toda la iglesia, para toda la iglesia. Entonces, por eso que la misa beneficia a toda la iglesia, aunque una misa sea dicha en privado o que haya poca gente, la misa de un sacerdote beneficia a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, y así es este mandato de Cristo. Nosotros nos santificamos, nos mejoramos en la medida que somos obedientes a las órdenes de Cristo y todos esos preceptos de la iglesia, y en esa medida nos santificamos, es decir, que somos fieles al mandato de Cristo. Entonces es muy importante en la iglesia la noción de obediencia, porque si uno se desliga de la obediencia, pierde sus derechos. Eso en todo. O sea, cuando yo digo rosario, cuando yo obedezco los mandamientos, estoy obedeciendo a la ley de Dios, estoy obedeciendo al mandato de Cristo. Estamos ligados a Dios porque estamos ligados por ese mandato. Jesucristo me dijo que yo haga esto, entonces si yo hago lo que Él me dice, yo estoy ligado a Él. Tengo el mandato de Cristo. Entonces, el mandato que tiene un fiel no es igual al que tiene un sacerdote, porque el sacerdote tiene un mandato de autoridad, mientras que un fiel tiene más bien un mandato de santidad, de buenas obras, de acción, pero también es un mandato de Cristo, porque Él lo dijo que seamos buenos. Entonces ahí está la obediencia en la iglesia, tiene una importancia capital. Entonces hoy el mundo individualista, subjetivista, democrático, ya no entiende ese espíritu de la sumisión a Dios por medio de sus intermediarios.
No es la sumisión directamente a Dios como es la concepción protestante. No, nosotros nos sometemos a Dios por medio de alguien. Entonces un niño se somete a Dios por medio de su papá, por medio de su mamá, ¿verdad? Y todo es así. Entonces nos sometemos a Dios por medio de la iglesia, por medio de la persona de nuestro confesor, por medio de la autoridad de la iglesia. Y ahora que a muchos fieles pues no pueden obedecer a sus párrocos, no pueden obedecer a sus obispos, recurren a un sacerdote que no tiene pues esa jurisdicción normalmente, pero la iglesia, en el derecho canónico, en la ley de la iglesia, se prevé que la suma ley de la iglesia es la salvación de las almas, así que de una manera extraordinaria los sacerdotes que no son párrocos de ciertos fieles pueden tener una jurisdicción sobre los fieles que recurren a ellos. Así que los fieles que recurren a un sacerdote deben saber que en la medida que recurren a un sacerdote, a sus sacramentos, a su dirección, a sus enseñanzas, en esa medida el sacerdote adquiere un poder sobre ellos, porque el sacerdote tiene derecho a exigir las disposiciones necesarias para bien comulgar, para bien recibir los sacramentos que él da. Entonces, en esa medida que los fieles recurren a un sacerdote de la tradición, en esa medida los fieles deben obedecerlo, y aquí el sacerdote adquiere una cierta poder sobre ellos. Es un poder extraordinario, no tiene la misma estabilidad que un poder que alguien que tiene una jurisdicción ordinaria, pero sí es real, ¿verdad? Entonces a veces hay fieles que a veces dicen, bueno, voy a ir con otro sacerdote de la tradición porque yo cambié de ciudad, etcétera. Pues los fieles pueden tomar esta decisión cuando quieran, ¿verdad? Pero mientras estén asistiendo con un sacerdote, deben respetarlo, deben obedecerlo y deben tenerlo como su pastor, ¿verdad? Porque en ese caso el sacerdote tiene una jurisdicción no ordinaria, sino extraordinaria, que le confiere una autoridad sobre esos fieles. Entonces, en la medida que alguien viene a recibir mis sacramentos, que viene a ir a mi misa, a comulgar, entonces yo adquiero el derecho de exigir a estas personas las disposiciones necesarias para bien comulgar, para bien confesarse, para bien vivir su vida cristiana, y es normal. Entonces estamos en casos muy extraordinarios hoy porque todo funciona mal, pero la iglesia no pierde sus derechos. Entonces que algunos fieles que vean un sacerdote solo y que quieran aprovecharse, decir, bueno, es que ahora él está solo, entonces como yo lo ayudo, entonces lo voy a condicionar, lo voy a presionar, lo voy a obligar, incluso más que eso, ¿verdad? A veces casos de fieles que son muy respetuosos, como este caso de este sacerdote que los fieles lo pusieron en la calle, ¿verdad? Y eso es primero una gran ingratitud, que esas cosas Dios las castiga, y además le faltaron el respeto. Entonces eso no es, si no ven el respeto a la autoridad, entonces no tienen noción de lo que es el mandato de la iglesia. Y en la iglesia todo es mandato de Dios. Todas nuestras obligaciones, todas nuestras buenos actos, en el fondo son porque obedecemos a Dios y que estamos haciendo sus mandatos. Y el mandato también es lo que da el poder a los hombres de iglesia para exigir, para dirigir los cristianos, los fieles. Si no tienen ese mandato, pues no pueden pretender eso, ¿verdad? Entonces, si aquellos que se hacen ordenar sin que la iglesia los haya escogido, sin que la iglesia que los ministros superiores lo hayan decidido, no tiene derecho a ejercer ese poder, porque ahorita hay unos que se pretenden obispos que no sabemos si lo son,
porque fueron ordenados por Monseñor Tuc. Entonces no sabemos si son realmente obispos o son realmente sacerdotes, pero aunque lo fueran, no tienen el mandato, porque todo eso fue irregular, no se hizo de una manera correcta. Entonces no tienen el mandato de ejercer esos poderes y no tienen el derecho de ejercerlos, ni las gracias, porque al tener las gracias hay que tener el mandato de la Iglesia. Entonces es peligroso aquellas personas que se hacen ordenar, que eso sucede mucho en el sedevacantismo, porque en el sedevacantismo hay no sé cuántos decenas y decenas de obispos que han sido ordenados de una manera muy irregular, muy sin ningún respeto de las reglas de la Iglesia. Y entonces, no sabemos si son primero realmente obispos o sacerdotes, y segundo, aunque lo fueran, no tienen el mandato de la Iglesia. Entonces ahí está el problema. Cuando Dios decida que la crisis de la Iglesia debe terminar, entonces todas esas cosas deberán ser regularizadas con las autoridades legítimas en ese momento, y aquellos que están mal ordenados, pues tal vez o ya van a ser excluidos o van a ser ordenados bajo condición, probablemente. Entonces ahorita no sabemos cómo va a terminar todo esto, pero pienso que Dios no va a permitir que esto dure indefinidamente. Por eso pedimos a Dios que nos proteja, que nos cuide, porque hoy es muy fácil desviarse, extraviarse. Basta tener un poquito de soberbia, basta tener un poquito de desequilibrio espiritual para caer en cosas fantasiosas y excesivas. Es muy peligrosa la situación de hoy. Por eso, como siempre, sigamos las directivas, el ejemplo de nuestro obispo que nos dio en este tiempo. Dios nos suscitó un hombre de talla, y no es como aquellos que ellos se pretenden ser hombres de talla y no lo son, como los sucesores de Monseñor Lefebvre en la fraternidad, que se creyeron más hábiles que Monseñor Lefebvre, más inteligentes y con una fe más recta, y para cambiar las directivas de Monseñor Lefebvre. Entonces es un desastre esos pecados de orgullo de ciertos ministros que por falta de humildad faltaron a la obediencia, y aunque sean hoy superiores de la fraternidad, son desobedientes, porque están desobediendo a su superior, que fue Monseñor Lefebvre, y que les dejó unas directivas claras y que no las respetan. Son desobedientes, aunque se pretendan obedientes a un papa, a una iglesia que ellos creen que es la iglesia católica y que es la iglesia conciliar, que no es la iglesia católica. Pidamos a Corazón Inmaculado de María la fidelidad que ella siempre practicó, y que si vemos su ejemplo, ella siempre fue obediente, siempre fue humilde, siempre fue respetuosa, hasta de los apóstoles, a los cuales ella asistía a la misa de los apóstoles. Ella no pretendía ser sacerdote. Entonces la Virgen María iba a comulgar en la misa de San Juan Evangelista. Y hay aquí en México pinturas, cuando uno va al museo, pinturas de tiempo del virreinato, y que se ve como San Juan le da la comunión a la Santísima Virgen. Es un acto de humildad y de obediencia de la Virgen María. Ave María Purísima.